Reciba un cordial saludo, bienvenidos a este programa de Aquí Entre Nos. Qué privilegio que usted nos pueda estar acompañando y como siempre lo hacemos en estos programas, un privilegio para nosotros darle la bienvenida al doctor Armando Alducin con temas, bueno, hoy la segunda parte del tema de ángeles y demonios que habíamos iniciado la semana anterior allá junto a don Jonás en Dallas, y recordar que él también tiene un documento que ha compartido con nosotros, que si no lo hizo la vez anterior lo puede descargar totalmente gratuito en el WhatsApp de enlace +1 469-781-1000. Ahí está en descargas, la primera opción, ángeles y demonios, ahí usted lo puede descargar. Así que bueno, hoy con continuación del tema, Jonás, pero siempre muy contentos de tener al pastor Alducin con nosotros. Así es, bueno, saludamos a todos los que nos están viendo en los diferentes países, ciudades, alrededor del mundo. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo le ha ido? Bien, pues aquí en Dallas ya el agua se adelantó, ¿verdad? Sí, ya esta es la Ya época tenemos de transición, ya empiezan a veces lluvias, que llueve poco aquí en Texas. Bueno, regularmente comienza en junio las lluvias, pero ya se adelantaron casi 2 meses. Ha estado pendiente de las noticias, yo he estado, es muy raro, extraño, interesante, no sé cómo llamar a todo lo que está pasando ahí. Creo que la atención de todo el mundo está puesta ahorita ya en el estrecho de Hormuz. Pensábamos que ayer iban a haber reuniones donde posiblemente se llegaba a algún acuerdo ahí, pero como que bueno, lo que dicen, no sé, como que ahí por parte de los que están a cargo, que no se sabe quién está a cargo, y unos que están a cargo o que creen estar a cargo dicen una cosa y otros que también creen estar a cargo dicen que no es así, entonces como que no se sabe, entonces uno no puede ir a reunirse, sería una casa dividida, ahí iríamos a eso, está como complicado por ahí. Y recordamos que siempre cuando comienza una guerra, lo primero que muere es la verdad. O sea, bueno, es una serie de contradicciones, es una serie de especulaciones que, bueno, ahora el estrecho está controlado por Trump, o sea, por los occidentales, y después, ¿no?, que ya Irán ayer y antier, ¿no?, que ya volvió otra vez a cerrar el estrecho de Hormuz. Pero es un conflicto impresionante porque lo más importante es notar que Europa permanece completamente neutral, que es una vergüenza, ¿no? O sea, los europeos están enojados porque Trump les dijo que Inglaterra, Francia y Alemania, si querían comprar petróleo, que vinieran a él, que él les iba a vender el petróleo. Y además de que la OTAN, que es el ejército de Europa, era un tigre de papel. Entonces vemos que el orgullo es más importante que el pueblo. O sea, deben de crucificar su orgullo de lo que Trump les dijo y saber que el pueblo está sufriendo por causa de que el estrecho de Hormuz no puede estar abierto, porque Europa está sufriendo principalmente por la falta de petróleo, igual que China, aunque a China le está permitiendo ya que tanques petroleros puedan circular a través del Mar Rojo y a través también del estrecho de Hormuz. Así que es un conflicto tremendo, ¿verdad? Porque tarde o temprano Trump no se va a dar por vencido y va a haber otra guerra o otro asalto grandísimo sobre el área de estrecho de Hormuz, y tal vez se cumpla la profecía de Jeremías 49, que Elam, que es la parte sur de Irán, Elam, que existió primero que la misma Persia, que es ahora Irán. Elam está casi junto al Golfo Pérsico, muy cerquita del estrecho de Hormuz, pero en Elam, que está al sur de Irán, se encuentra la base nuclear que se llama Bushehr, que es la más importante, que si es bombardeada, de acuerdo a la Biblia, en Jeremías 49, va a producir que la gente se salga de Irán y que haya una huida espectacular por la radiación que pueda haber, y eso puede producir realmente un problema a nivel mundial. Cosa, ¿verdad?, que no esperamos que suceda, porque creemos claramente que no es hasta que entre la tribulación que se van a usar armas atómicas. No sé, me dice mi nieto en segundo grado, me dice ayer, es que un compañerito mío que es muy inteligente me dice que ya comenzó la tercera guerra, que ya estamos en la tercera guerra mundial. Digo yo, pero sí es muy inteligente, pero no es la tercera guerra mundial todavía, no, esto no es.
Bueno, no es, todavía me refiero, bueno, no es, lo que yo le dije, esta no es la Tercera Guerra Mundial. Claro. Y dile, cuando venga la Tercera Guerra Mundial, nosotros no estaremos aquí. Dile a tu nieto. No, ya en temas escatológicos, ahí sí que no me meto con el nieto. Bueno, ¿cómo? Esa es buena pregunta. O sea, según la posición ¿verdad? Escatológica que uno tenga, ¿a qué edad es como correcto que explicar un joven o niño, sí, hablar de estos temas? Como, ¿qué recomienda usted? Es que usted tiene nietos. Decirle, mira, la Tercera Guerra Mundial viene exactamente en la segunda venida de Jesucristo. O sea, al final de la gran tribulación, al final de la ira de Dios. Esto es clarísimo en la Biblia, que se relaciona con la palabra Armagedón, que está en el Valle del Megido. Todos nosotros no podemos estar aquí en la Tercera Guerra Mundial porque 7 años antes nos vamos con el Señor en el arrebatamiento. Pero por eso, pero la edad del susodicho, ¿verdad? De los niños. Decirle eso, la Biblia dice a los que en la segunda venida de Cristo, en la Tercera Guerra Mundial, 5 años, 6 años, 7 años. Y la iglesia no puede estar aquí en la ira de Dios, ni tampoco en la segunda venida de Cristo. Venimos con Él en la segunda venida de Cristo. Que bueno, sería interesante para también mañana, ¿verdad? Pregúntele al pastor a ver qué piensa. Pero entonces, ¿usted cree que es puro orgullo? Entonces, no hay nada, ninguna otra cosa, no puede haber alguna otra razón, excepto el orgullo, que sí pareciera que es eso, ¿verdad? Como que se han sentido ofendidos, entonces, pero digo, los que estamos al frente de ministerios, hogares, hay que tragar mejor, sí, porque uno muchas veces quisiera reaccionar, ¿verdad? Por el orgullo, pero a veces es mejor como ser sabio y prudente. Fíjate, los pocos días que el estrecho de Hormuz quedó abierto y que Trump avisó, está libre, bajó el petróleo. O sea, ¿a quién no le interesa que baje el petróleo, que baje la gasolina, que baje el gas? Porque todo es absolutamente producto del petróleo y del gas. Todo se hace, las llantas, la electricidad, todo depende del petróleo. Entonces, en el momento de que países en Europa se estén negando a colaborar para que el estrecho de Hormuz, no que se hable el estrecho de Hormuz, sino ayudar a Trump, pues ese orgullo, ¿verdad?, es algo absolutamente absurdo, es una deshumanización total en la que realmente se ve cómo los dirigentes de los países, o cuántos presidentes, o cuántos dictadores, realmente no les importa el pueblo, les importan sus intereses políticos y económicos, que en este caso podría también beneficiarlos, pero llegan casi a un extremo, a la locura de poder decir, no vamos a colaborar para que se abra el estrecho de Hormuz. ¿Y usted no los ve que nada pueda cambiar en estos días para que cambien de opinión? Pues es completamente, ahora sí que inesperada la reacción que pueda tener Trump. Es un hombre, ¿verdad?, que puede cambiar de opinión en 1 hora o en 2 horas, pero yo pienso que él no va a permitir ya que Irán controle el estrecho de Hormuz, repito, y puede venir un ataque hacia las zonas eléctricas de Irán, que Irán ahorita está diciéndole a los niños. Por ejemplo, la semana pasada Irán mandó la orden, porque ahorita Irán en manos de quién está. Ya no está en manos de los ayatolas, está en manos de Jalil, el jefe de la Guardia Revolucionaria, y mandó decir que todas las escuelas suspendan las clases para que coloquen a los niños, oigamos esto, en los puentes y en los lugares básicos que trata de bombardear Estados Unidos, para usarlos como carne de cañón. Lo que hicieron los de Hamas también en Gaza, poner a los niños en los hospitales, en las escuelas, para decir, están bombardeando y matando a los niños. ¿Qué civilización, o sea, qué clase de personas puede llegar a estas decisiones absolutamente tan esquizofrénicas y tan psicópatas, en la que ya ponen a los niños al frente para evitar que los grandes o los generales no vayan a morir? Esto es completamente una locura. Es una deshumanización total y una locura, ¿verdad?, de en qué manos está Irán actualmente. Bueno, invitarlo también a que si usted tiene alguna pregunta hacia el final del programa, vamos a estar haciendo, leyendo las preguntas que ustedes nos puedan estar mandando. Por ahora, Roger, hay que terminar el tema
que nos ocupaba. Así es, correcto. Continuar con el tema de ángeles y demonios que el pastor Alducin inició la semana anterior. Para los que nos están viendo en vivo, recordar que este material usted lo puede también visualizar en la plataforma de Enlace Plus, totalmente gratuita para Android, iOS, y ahí usted busca, con que ponga el apellido, el pastor Alducin, y ahí va a ver todo el catálogo de material que tenemos de él. Y entonces también este documento, si no lo hizo la semana anterior y nos está viendo también ahora, puede descargarlo totalmente gratis, más 1-469-781-1000. Le despliega un menú el asesor virtual, descargas, y la primera descarga que hay ahí es esta de ángeles y demonios, porque es un tema muy interesante, Pastor Alducin. Tal vez como para resumir y entrar en materia, usted hacía bien la diferencia entre lo que es un ángel caído, ¿verdad? O los ángeles en diferencia con los demonios, el poder de desplazamiento, esa diferencia. Tal vez como hacer un pequeñito resumen, Pastor Alducin, para ya entrar en materia en lo que continúa este documento. Gracias. Bueno, hagamos un resumen. Es muy importante que entendamos lo siguiente. La revelación bíblica es progresiva. La revelación bíblica es progresiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que mientras más nos acercamos al final, a la consumación del plan de la redención de Dios para el mundo, el Espíritu Santo nos va a ir dando a los cristianos más y más y más luz. Dice la Biblia que el camino del justo es como la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, esto lo dijo también Daniel hace 2600 años. Le dijo el ángel Gabriel: sella todas estas profecías, Daniel, hasta el tiempo del fin, que se usa, ¿verdad? Et ketz, la palabra en el hebreo, o aharit o asharit yom. Son los dos términos hebreos que se usan para los tiempos del fin. Con esto denotando que nadie puede atreverse a decir que las profecías ya se cumplieron en el año 70 después de Cristo, porque la misma etimología de las palabras hebreas no nos permiten de ninguna manera poder ni siquiera creer, aunque se espiritualice y aunque se pueda tratar de darle otra interpretación, decir que ya esas profecías se cumplieron. Entonces Daniel sabe claramente que él no entendió tampoco lo que el ángel le dijo, pero hemos llegado a ese tiempo del fin, porque le dijo el ángel a Daniel, en Daniel 12, versículo 4, una de las señales, Daniel, que pueden ustedes tener, o sea, la generación que habitamos actualmente el mundo, para que sepan de que nos encontramos en el tiempo del fin y donde ya podemos abrir el libro de Daniel y entender ya con muchísima claridad de qué forma los imperios mundiales iban a tener una protagonismo a través del tiempo y de qué forma se iban a acomodar las naciones, qué naciones iban a acomodarse al final del tiempo, qué naciones iban a enfrentar al anticristo y a unirse con el anticristo. Lo tenemos ya claramente en el libro de Daniel y en el libro del Apocalipsis. Pero la señal que el ángel le dio fue que el conocimiento o la ciencia iba a aumentar, cosa que comenzó en el siglo XX. Vemos de qué forma todo el siglo XX fue un aumento de cibernética, llegamos a la luna, la fusión nuclear, la comunicación satelital, el teléfono iPhone, los chips, y entramos al siglo XXI y la cereza del pastel, la inteligencia artificial. Ya la inteligencia artificial es la cúpula, es la cima a donde el ser humano ha llegado. Porque ahora con la inteligencia artificial tenemos una información, ¿verdad?, que cualquier persona puede tener ya en su iPhone a través de ni siquiera ir a una escuela y poder tener ya una información histórica, geográfica, química, paleontológica, antropológica, del área que tú quieras a través de tu iPhone mediante la inteligencia artificial. Entonces no se puede ya de ninguna manera negar que realmente nosotros somos la última generación. Yo le llamo la generación de la higuera. Entonces, cuando ya entramos a la Biblia, comenzamos a entender que hay muchas cosas que se enseñaron. Escuchemos esto.
hay muchas cosas que se enseñaron. Por ejemplo, hace 30 años, un ejemplo, un botón de muestra. Hace 30 años, un grupo de cristianos, ¿verdad?, de pastores, que se llamó el Movimiento de la Investigación Científica, que tenía su área o sus cuarteles generales en la ciudad de San Diego, California, dirigidas por un hombre muy bueno, el doctor Henry Morris, un teólogo muy bueno. Sin embargo, este grupo de cristianos, hace como 35 años, llegaron a dictar como una herejía, que si no se creía que la Tierra era joven, un cristiano no podía aceptarse como cristiano. Porque si aceptábamos que la Tierra era joven o que la Tierra tuviera más de 13 millones de años, era a favor de la evolución, porque los evolucionistas están pensando que si la Tierra tiene millones de años, favorece la teoría de la evolución, lo cual es absurdo. Entonces vinieron ya otros cristianos, astrónomos, paleontólogos, especialistas en el estudio, ¿verdad?, de la radiación, del potasio argón, del carbono 14, que son los únicos métodos que la ciencia tiene para poder determinar la edad de la Tierra, que la Tierra tiene aproximadamente más de 10 a 13 billones de años. Esto entonces fue una bomba que explotó para este grupo de cristianos que de una forma dogmática afirmaron no puede la Tierra tener más de 6,000 años de historia. Entonces, el ser humano sí tiene 6,000 años de historia, pero no el planeta. El planeta fue habitado, ya lo hemos descubierto claramente, por ángeles caídos antes de que nosotros existiéramos, y el huerto del Edén fue el lugar también donde en Ezequiel 28 fue ahí creado Lucifer, o sea, Satanás. Entonces, ese es un botón de muestra para que nos demos cuenta que cómo cambian las cosas mientras más avanzamos a través del tiempo, de qué forma podemos tener más información y luz. Es lo mismo con el tema que estamos tratando. ¿Cuántos años se enseñó que los ángeles caídos y los demonios eran la misma entidad espiritual? Y cuando se hablaba de ángeles caídos, se hablaba de demonios, o demonios son los ángeles caídos. Sin embargo, cuando ya comenzamos a rascarle a la Biblia, a profundizar más, a estudiar más estas áreas, descubrimos que es imposible que los ángeles caídos y los demonios sean la misma entidad espiritual. Ya vimos en el estudio pasado aquí en el programa, hace 8 días, que los demonios perdieron sus cuerpos. Son espíritus vagando en el universo sin cuerpos. Los ángeles caídos nunca jamás se habla que hayan perdido sus cuerpos. Los demonios pueden entrar 5,000 a un cuerpo humano. Los ángeles caídos no pueden entrar a un cuerpo humano. Todavía pueden transformarse como seres humanos. Los demonios no pueden de ninguna manera tener ninguna transformación más que entrando a animales, a aves, ¿verdad?, o a seres humanos para poder desviarlos del camino de Dios. Pero lo que vamos a tratar en este programa va a ser que es muy importante descubrir que después de los 7 años de tribulación, o la semana 70 de Daniel, que aún no ha llegado, y que iniciará cuando el anticristo cuando el anticristo les confirme un tratado de paz a los judíos y a otros muchos, como dice Daniel 9:27, ahí se inicia la semana 70 de Daniel, o los últimos 7 años que se le llama de la tribulación y la gran tribulación, porque están divididos en 2 partes, en 2 secciones. Los primeros 3 años y medio, el anticristo va a entrar, Apocalipsis 6, versículo 1 y 2, con un arco y una flecha simbolizando que viene a ser la paz. Va a entrar como un pacificador el anticristo al mundo. No va a entrar como un guerrero. Entonces, ante la revolución y la revuelta en la que el mundo está, que estamos esperando que ya, por favor, ya no hay guerras, ya queremos descansar, el anticristo será la persona ideal que se presentará al mundo resolviendo todos los problemas y podrá proteger al Medio Oriente principalmente de guerras. ¿Quién puede hacer esto? Un judío no lo puede hacer, por el amor de Dios.
porque hay personas que han dicho, no, el anticristo no puede ser musulmán, el anticristo tiene que ser judío. Un momento, si el anticristo es judío, ¿qué judío puede decirle al mundo musulmán, no nos ataquen? Pues nadie, no le van a hacer caso porque es judío, pero como el anticristo va a ser un híbrido, porque va a tener va a traer sangre judía sin que lo sepan, la Biblia lo muestra, lo vamos a hacer en un programa, pero también va a ser musulmán. Entonces el mundo musulmán le va a hacer caso porque va a venir como el Mahdi, va a ser un hombre o el 12º imán, de acuerdo a la teología islámica, que viene a poner la paz y después la guerra al mundo entero y a imponer la ley sharia completamente. Entonces el anticristo tiene que ser musulmán para que el mundo islámico le haga caso y no entren a atacar, claro, es lógico, tiene todo el sentido común del mundo, para que no ataquen a Israel durante 7 años, los cuales a los 3 años y medio los va a violar, y sabemos nosotros que entonces después iniciará la persecución en contra de los judíos. Entonces, al acabar esta tribulación con la segunda venida de Cristo y con la última guerra mundial, y antes de la tercera guerra mundial, de que la raza humana se extinga, antes de que acabemos autodestruyéndonos, viene Jesucristo con todos nosotros para poder establecer su reino mesiánico, acabar con los ejércitos del anticristo, y habrá un periodo que se llama el reino milenial de 1000 años, que no puede ser algo espiritualizado, no puede ser algo inventado, porque aparece más de 5 veces en Apocalipsis capítulo 20. Muy bien, en este reino milenial es interesante, que es el tema de nuestro programa, que va a haber 2 zonas geográficas que son Babilonia, que incluye Irak, Siria e Líbano. Esta zona geográfica en el reino milenial y el sur de Jordania van a estar ocupadas por demonios. O sea, en el reino milenial, estas zonas geográficas van a estar ocupadas por demonios. Todo lo demás en el mundo entero vamos a poder disfrutar los cristianos claramente del reino de Jesucristo. Y la pregunta es, ¿por qué estas 2 zonas geográficas que se encuentran al norte de Israel, que son Siria, Irak y el Líbano, y el sur de Jordania, por qué Dios va a restaurar Egipto, va a restaurar a Siria, va a restaurar Jerusalén, va a restaurar muchas naciones árabes, pero estas 2 zonas geográficas no van a tener restauración? Y veamos primero en el capítulo 3 de Joel las razones que Dios nos da por las cuales Él está enojado con estas regiones geográficas donde los demonios continuarán habitando en forma de aves, de buitres, de machos cabríos, de búhos, de animales, de cerdos, claramente con animales que ya veíamos de antemano que podían ser ocupados y manifestados como demonios. Dice en Joel capítulo 3, ¿por qué aquí que en aquellos días y en aquel tiempo está hablando de los últimos tiempos? Porque todo el capítulo 2 nos habla que, ¿verdad?, daré prodigios en el cielo, capítulo 2, versículo 29, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Entonces, continuamos dentro del mismo contexto y vemos que cuando dice en aquel tiempo se refiere al tiempo de 3 versículos anteriores al día de Jehová, o sea, al tiempo final de la última guerra. En aquel tiempo haré volver a Judá de la cautividad y de Jerusalén. Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Aquí ya no hay duda de que es los últimos tiempos. Y allí, dice Dios, entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo. Vean ustedes que la tercera guerra mundial la va a provocar el odio de las naciones en contra de la nación de Israel. Dice Dios, voy a reunir a las naciones por una causa, por lo que le hicieron a mi pueblo. Esto es muy interesante, muy importante, y es una advertencia grandísima de Dios. Y a continuación dice, y de Israel mi heredad. Así ha dicho Jehová.
esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Vemos claramente también que la razón por la cual Dios reúne a las naciones en la última guerra final es porque repartieron la tierra de Israel. Y echaron suertes sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber. Veamos ahora el versículo 19. Egipto será destruido. Edom, que es la parte que vamos a ver más a Edom, Edom desciende de Esaú, que era el hermano de Jacob. Recordemos que esta descendencia viene desde que Lot sale huyendo de Sodoma y Gomorra, cuando viene el ataque a Sodoma y Gomorra, con sus 2 hijas. Y las 2 hijas de Lot tienen relaciones, emborrachan a su papá y tienen relaciones con su papá. Y de ahí vienen los moabitas y vienen los amonitas, que son los descendientes precisamente de Edom. Y de Edom será vuelto en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron de su tierra sangre inocente. También encontramos en Isaías capítulo 34, versículo 5, vayamos ahora al libro de Isaías, capítulo 34, versículo 5, que dice así: porque en los cielos se embriagará mi espada. Aquí está hablando otra vez de los últimos tiempos de la guerra final del mundo. He aquí que descenderá sobre Edom otra vez. Edom, el sur de Jordania, es el centro de la ira de Dios, en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Luego vemos el versículo del 8 al 11, que es lo más importante. Es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión, o sea, por la disputa legal por Israel. Sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. Aquí está hablando Dios, pongamos atención, de la era de la última guerra. Y cuando venga Dios a juzgar al mundo, está diciendo que esta área geográfica de Edom se va a convertir en brea. O sea, no sucedió antes, va a suceder durante el tiempo lógico del milenio, como lo vamos a ver. Su polvo en azufre, su tierra en brea ardiente. No se apartará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo, perpetuamente, de generación en generación será asolada, jamás pasará nadie por ella. Se adueñarán de ella el pelícano, la palabra pelícano, caguat, lo vamos a ver más adelante, caguat, en el hebreo lo vamos a ver más adelante, y el erizo y la lechuza. La palabra lechuza es la palabra Lilith, que es la palabra hebrea para un demonio de la oscuridad. Lilith, la palabra para un demonio que se usa y se traduce como lechuza, o sea, los búhos famosos. Los búhos en la Biblia son animales que pertenecen a la malignidad. Son aves, sabemos que están en los desiertos, en los campos, que están y en la noche ven todo, examinan todo y tienen ojos que pueden ver cosas que nosotros no vemos. Son animales malignos de acuerdo a la Biblia. El cuervo, ¿verdad? El cuervo es el famoso sopilote para nosotros los que vivimos en México, o el buitre, que también se dedican a comer la carroña. Estas aves también son aves completamente demoníacas. Morarán en ella, se extenderá sobre ellos cordel de destrucción y niveles de asonamiento. Vemos pues claramente que dice finalmente el versículo 14, las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, y la cabra salvaje, la palabra cabra en el hebreo es satir, que es la palabra para el demonio del macho cabrío. Entonces, muy importante, anótalo ahí en tu Biblia. Y la cabra salvaje, satir, con Y, gritará a su compañera, la lechuza,
o al Lilith, y se tendrán morada y hallarán para sí reposo. Todo esto es una profecía acerca de lo que sucederá al sur de Jordania, en el norte de Israel, durante el tiempo milenial. Sin embargo, vemos también claramente que se explica que el pelícano, caguat, y el erizo o el puercoespín poseerán también la lechuza y el cuervo. En el versículo 11, como lo acabamos de notar, será la habitación de los chacales. La palabra chacal, qué importante es la palabra tan o tamín, que se usa para dragones. Vemos que cuando ya investigamos y vemos la etimología de las palabras, nos arroja muchísima luz, porque Dios no solamente menciona lechuza, búho, el buitre, el pelícano, como simple cosa. Tienen una razón por la cual Dios los asocia con las maldiciones que vienen sobre esta área geográfica que será poblada por estos animales, como la cabra salvaje, ¿verdad? Que es la palabra satir. Gritará a su compañero la lechuza, Lilith, que es el demonio nocturno, que tendrán allí su morada. Así que esto es muy importante, porque antes de explicar cómo pueden estos animales ser controlados por demonios, vamos a describir a continuación las condiciones que habrá en Babilonia también durante el milenio. Así es, Pastor Alducin. Interesante cómo usted lo menciona en cuanto a zonas deshabitadas y que estos animales van a poblar ahí. Y entonces, ¿los demonios o son entes híbridos? ¿Cómo funcionan que estos entes espirituales vayan a habitar sobre estos animales? ¿Cómo explicar esto con base en la Biblia, Pastor Alducin? Muy bien, ahora hay una pregunta muy importante que vamos a tratar de resolver con esta cuestión. Hay mucha controversia acerca de, por ejemplo, si los demonios pueden manifestarse, que ya lo vimos, a través de un cuervo, a través de un puerco, a través de muchas aves. Pero la pregunta es la siguiente: ¿el demonio entra a estas aves? ¿El demonio entra al cuervo o al zopilote o a algunos animales? ¿O realmente el cuervo es la forma original de un demonio? ¿O el cerdo es la forma y es un demonio con una forma animal o con una forma de ave? ¿O están simplemente poseídos por demonios? Vamos a verlo a continuación en el capítulo 13 de Isaías, versículo 19 al 22, que nos habla también del mismo tiempo final de la última guerra, cuando todo termine y las condiciones, otra vez está la atención centrada, el enfoque en el área geográfica de Babilonia. Lo vamos a ver al final. ¿Por qué Babilonia? Babilonia y Babilonia desde el principio hasta el final de la Biblia, que literalmente es la zona geográfica de Irak, de Siria y de Líbano, donde está precisamente el centro de donde se desarrollará la final guerra y que dirigirán estas naciones en contra de Israel. Esto es muy interesante. Dice Isaías 13, versículo 19 en adelante: Babilonia, hermosura de reinos y ornamento, de la grandeza de los caldeos. Cuando oímos los caldeos, aquí tenemos que ubicar forzosamente, geográficamente, a la nación de Irak. Porque, por ejemplo, en Apocalipsis 17, la palabra Babilonia, misterio, es un misterio. O sea, aquí está denotando ya a una religión, porque a través de Babilonia y la enseñanza de Babilonia se derivan todas casi las sectas y todos los grupos satánicos, mediáticos, etcétera, etcétera, que el mundo ha enfrentado. Entonces, cuando oímos la tierra de los caldeos, es la tierra donde se encuentra la nación de Irak. También la tierra de Sinar. La tierra de Sinar es otro término que denota donde se encuentra la nación de Irak. Así que aquí está hablando geográficamente, no espiritualmente, de la Babilonia de Apocalipsis 18. Es muy importante siempre estar diferenciando el lugar donde se encuentran las profecías.
hermosura de reinos, la grandeza de los caldeos. La tierra de los caldeos es Irak, literalmente. Será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada. O sea, Irak, Siria y Líbano, se nos habla en la Biblia que son zonas que nunca volverán a ser habitadas. En el milenio, como vamos a ver, Egipto, Asiria, otras naciones árabes van a volver, como dice Zacarías capítulo 14, los de Egipto que no vengan en el milenio a adorar a Jesucristo tendrán un castigo. Pero esta zona de Irak, de Siria y de Líbano nunca más serán habitadas. Serán la habitación de demonios, como lo dice Apocalipsis 18, versículo 1 y otros versículos que vamos a corroborar. Nunca será habitada ni se morará en ella de generación en generación. Ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada. Sino que dormirán, veamos ahora, las fieras dormirán del desierto ahí. Sus casas se llenarán de hurones, habitarán avestruces y saltarán los satir, la palabra hebrea para satir, machos cabríos, que es el símbolo de Satanás. En sus palacios aullarán hienas y chacales. La palabra chacales es la palabra tamim, que es la palabra para dragones en el hebreo. Veamos nada más de qué forma la Biblia nos saca tanta luz acerca del mundo espiritual escondido detrás de muchas palabras en el original hebreo. Chacales en sus casas y cercano a su tiempo y sus días no se alargarán. Vemos pues claramente que volverán, Babilonia no volverá a ser habitada, o sea, la tierra de Irak, y lo mismo está profetizado en el libro de Jeremías, ¿verdad? Capítulo 50, dice Jeremías 50, versículos 39 y 40. Allí morarán fieras del desierto. ¿Qué estamos haciendo? Pongo una pausa. Estamos uniendo conexiones. Es la forma de estudiar la Biblia. O sea, tú lees una sección, buscas otra sección que se conecte con lo que tú estás hablando, y cuando tienes o 3 o 4 conexiones, puedes tener claramente ya un mapa claro acerca de quién se está hablando y por qué se está hablando. Porque la Biblia se interpreta a sí misma. Tú no puedes sacar nada más una sección e interpretarla. Pues yo pienso esto, yo creo esto. Un momentito, tenemos que buscar en otras secciones de otras profetas, de otros libros de la Biblia, para que podamos compararlos y darnos cuenta si es verdad lo que estamos concluyendo. Dice en Jeremías capítulo 50, versículos 39 y 40, por tanto, morarán las fieras del desierto. Está hablando lo mismo que Isaías. Morarán también ahí los desiertos y los chacales. Morarán los polluelos de avestruz. Nunca más será poblada, ni se habitará por generaciones y generaciones. ¿De quién está hablando? De la tierra que pertenece actualmente geográficamente a Irak, Siria y el Líbano, como en la destrucción de Dios hizo con Sodoma y Gomorra y de ciudades vecinas, dice Jehová, no morará allí hombre, ni hijo de hombre habitará. Vemos pues claramente de qué forma esto es una clase que el Espíritu Santo nos quiere dar en esta mañana para abrir nuestro entendimiento y ver de qué forma hay zonas geográficas durante el milenio que estarán habitadas por demonios, y son las zonas de Irak, de Siria y de el Líbano y el sur de Jordania. Vemos nosotros que ya vamos poniendo las piezas más claras, que el sur de Jordania viene y está poblada por Esaú, ¿verdad? O por los descendientes de Esaú, que son los edomitas, que son los descendientes que se convirtieron en enemigos de Israel. Y dice la Biblia, lo leímos en Joel 3, que van a ser una de las naciones
que van a traicionar a Israel. O sea, Jordania va a traicionar a Israel al final de los tiempos. Aparentemente, cuando digamos que el rey de Jordania se une al tratado de paz, tarde o temprano, Jordania va a traicionar a Israel y en los últimos tiempos será castigada como una zona geográfica donde nadie la habitará. Ahora brinquemos a Babilonia, que es Siria y que es Irak y que es el Líbano. Esta zona de Siria es la zona que, de acuerdo a Daniel capítulo 8, va a surgir el anticristo, Isaías 10, Miqueas capítulo 5, etcétera, Isaías capítulo 14, capítulo 31, Ezequiel capítulo 31. El anticristo se le llama el asirio, claramente en la Biblia, y es el Gog de Ezequiel 38, que va a venir en contra de Israel organizando a las naciones. Entonces, Siria es el lugar geográfico entre Irak y Siria donde el Mahdi, el líder o el Mesías que el Islam está esperando, va a surgir, que para nosotros va a ser el anticristo. Cuando surja este personaje, el Mahdi, que viene como el Mesías y viene a salvar a los musulmanes, y el mundo islámico se va a hincar delante de él, porque lo están esperando con ansia. Tal vez, ¿verdad?, va a hacer milagros, va a hacer cosas que lo van a reconocer que es realmente el Mahdi, y va a ser el que va a tratar de entrar como pacificador. Y para que el mundo crea que es un pacificador, lo primero que va a hacer que es proponerle a Israel la paz. En cuanto Israel sepa que hay alguien como él que les da la paz y les garantiza la paz, ¿qué sucede? Paz en el Medio Oriente. Y dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3. Y entonces, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina, que será exactamente a la mitad de la tribulación. Va a haber 3 años y medio de una paz aparente, donde el anticristo va a tratar de formar, va a luchar con 3 naciones, Daniel capítulo 7, que se le van a oponer, va a derribar a estas 3 naciones como el cuerno pequeño, y entonces ya va a poder formar las 10 naciones que cuando él surja lo van a aceptar. Dice Apocalipsis 17 que estas 10 naciones le entregarán a los 10 cuernos, le entregarán al anticristo todo el poder y todo el control, y entonces ahí el anticristo se convierte en el dictador mundial, y ahí en continuación va a tener un socio que se llama el falso profeta, Apocalipsis 13, versículo 16 en adelante, que lo va a ayudar para promover la marca de la bestia del 666 y marcar a todos los seres humanos. Wow, es casi como el libro del final de los tiempos suyo, Pastor Alducin. Y ahora que menciona ya esto del final, porque entramos a esta etapa de la conclusión, porque también están entrando muchas preguntas, a ver cuántas podemos evacuar el día de hoy. ¿Cuál será el final entonces de Satanás, ángeles caídos, demonios? ¿Cómo lo podemos esto interpretar, Pastor Alducin, para cerrar entonces este documento de esta temática? Claro, por ejemplo, veamos otra vez Isaías, lo que acabamos de analizar. Ahora vamos a verlo con otro enfoque. Isaías 34, del 8 al 14. Vamos a ver de qué forma estos animales supuestos que acabamos de leer, el búho, el avestruz, el cuervo, la lechuza, etcétera, etcétera, que van a habitar estas zonas geográficas, ¿por qué no pueden ser animales normales? Veamos Isaías 34, del 8 al 14. Dice así: es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. O sea, por causa del pleito en contra de Israel, Dios vendrá a retribuir, a vengar al pueblo Israel. Sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo de azufre, y su tierra brea ardiente. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo de generación en generación, nunca más pasará nadie por ella. Se adueñarán de ella el pelícano,
el erizo, la lechuza, el cuervo, se extenderá sobre ella cordel de destrucción y niveles de asolamiento. Si nosotros leemos esto con cuidado, hay dos claves en este texto que nos muestra que no pueden ser animales literales, porque las palabras cabra salvaje, satir, significa realmente demonios, ¿verdad? O la forma del macho cabrío, y la palabra chacales, que es la palabra tan o tamim, significa dragones o serpientes marinas. Ahora pues parece ser que tanto Babilonia como el sur de Jordania estarán habitados por estos demonios. Es obvio, ¿verdad?, que aves y animales, como los conocemos actualmente, no podrían vivir en lugares, por el amor de Dios, donde hay humo de azufre y brea ardiendo, como dice el versículo 9. Se asfixiarían, o sea, un ambiente donde hay brea y azufre. Imaginemos que está el azufre continuamente en el medio ambiente, en el aire, mataría pájaros, mataría cualquier especie de animal. Entonces, estos animales no pueden ser literales, tienen que ser completamente demonios. Y veamos ahora en Apocalipsis capítulo 18 claramente la confirmación, y esta es la forma en la que uniendo conexión, eslabón con eslabón, hacemos una cadena firme para que podamos establecer una verdadera enseñanza clara de la Biblia sin habernos desviado a la derecha ni a la izquierda. Dice Apocalipsis 18, después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada por su gloria, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios. ¿Cuándo es esto? En la segunda venida de Cristo, cuando Él destruya la Babilonia, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Ya al final de la Biblia, ¿verdad?, la cereza al final en el pastel nos las da el Espíritu Santo. Y ya sin lugar ni a dudas nos aclara que estos animales y estas aves que van a habitar lo que es actualmente la geografía de Irak, Siria y el Líbano y el sur de Jordania serán verdaderamente demonios. Así que esto es muy importante porque en ese tiempo del milenio los ángeles caídos y también, ¿verdad?, Satanás y el falso profeta van a ser arrojados al lago de fuego. ¿Cuándo? En el reino milenial. Entonces, si los ángeles caídos van a estar en el lago de fuego y los demonios siguen en la tierra, tanto en el área geográfica de Irak como en el sur de Jordania, es imposible que sean lo mismo. O sea, los ángeles caídos no pueden ser demonios. Esta es otra de las pruebas que dimos en el programa pasado, porque vemos claramente que en el milenio continuarán los demonios, mas los ángeles caídos estarán en el lago de fuego junto con el anticristo y con el falso profeta. Roger, sí, ya con eso hay entonces... muchas preguntas. Sí, muchas sí. preguntas, y nada más agradecerle al pastor Alducin porque con eso cerramos esto, ya esta era la etapa de la conclusión. Recordad que ese documento usted lo puede descargar, así que hay muchas preguntas, Jonás. Así es, bueno, pregunta Luis Castrejón, dice que si en la actualidad siguen habiendo ángeles caídos en la tierra, ¿por qué no siguen tomando mujeres y haciendo hijos, los nefilim? Bueno, sí. ¿Verdad? Cuando en Génesis 6 se nos describe esta invasión de ángeles caídos mezclando el ADN humano, ¿verdad?, para producir una raza híbrida e impedir que naciera el Mesías, de acuerdo a la profecía de Génesis 3:15, fueron encarcelados, de acuerdo a Judas, estos ángeles caídos y castigados por Dios. Sin embargo, dice la Biblia, Mateo capítulo 24, versículo 37 en adelante, que como en los días de Noé, serán los últimos tiempos. Entonces, ellos tal vez no van a hacer lo mismo que hicieron, ¿verdad?, para producir gigantes de 5 metros con 11 dedos en las manos y 11 dedos en los pies, sino que ahora van a producir otro tipo de seres
que van a tratar de convertirse tal vez a través de la inteligencia artificial o a través de mezclas genéticas en laboratorios clandestinos, pero de alguna manera vamos a tener una invasión insospechada de ángeles caídos disfrazados tal vez de aliens o de tal vez de extraterrestres que el mundo esté esperando cuando nosotros ya no estemos aquí. Wow. Dice aquí Rafael Meleán, a través de YouTube, en Apocalipsis 11 se le da una vara de medir a Juan. ¿Es la reconstrucción del templo, Pastor Alducin? Exactamente. La reconstrucción del templo judío vendrá hasta que el anticristo surja. Ahorita se están haciendo preparativos, etcétera, etcétera. Ahorita hay una institución llamada la institución del templo que se dedica a eso. Hay muchos políticos en Israel que están en contra porque saben que si el templo se construye sería quitándoselos a los musulmanes y vendría una guerra internacional porque el mundo musulmán atacaría inmediatamente a más de 1 billón de musulmanes que existen en el mundo, atacaría completamente a Israel. Entonces no es posible que sea a este momento porque se encuentra donde está la cúpula de la roca. Entonces de alguna manera el anticristo, el mundo musulmán le va a hacer caso y va a permitir que reconstruyan su templo. No sabemos si ahí mismo o va a pasar algo en la cúpula de la roca. Pero es el anticristo el que va a dirigir la reconstrucción del templo judío. Le pregunta a José Rojas, ¿cómo se debe reprender a los demonios o a Satanás? Porque escucho en mi congregación que los atan, los amordazan, los pisan, etcétera. ¿Es correcto esto? Bueno, acordémonos que es muy importante. Tú puedes sacar el demonio de una persona, pero si esa persona no se convierte a Cristo, regresan 8 peor o 7 peor a su vida. Así que no se trata solamente de expulsar demonios, sino de discipular. Si una persona realmente manifiesta unas características de demonios en una iglesia, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Pero hay que acudir con esa persona y mostrarle que tiene que recibir a Cristo, la condición en la que se encontraba, porque si no su condición se vuelve peor. Entonces es lo que viene y se llama el discipulado. Todas las iglesias en el mundo entero cristianas tienen que tener discipulados, o sea, estudios entre semana donde los pastores nos dedicamos a enseñar la palabra de Dios. No solamente el domingo, también entre semana. Y Dalia de Guatemala pregunta, Pastor Alducin, ¿por qué los ángeles caídos y Satanás continúan presentándose delante de Dios? Precisamente los ángeles caídos en Job subieron al tercer cielo. Los demonios es otra prueba que son diferentes. Los demonios no tienen acceso al cielo. Nunca en la Biblia encontramos que los demonios ya tengan acceso al cielo. Fueron ya arrojados, limitados, fueron completamente, se les quitó su cuerpo, ¿verdad? Por el crimen tan grande o los pecados tan grandes que hayan hecho estos espíritus, por lo que se llama almas en pena. Entonces los ángeles caídos todavía tienen acceso al tercer cielo, pero los demonios no lo pueden hacer todavía. Aquí por YouTube dice, sabemos que Israel es el pueblo de Dios, donde siempre se le ha atacado, pero también no dejan de tener líderes malos y corruptos. Aún así debemos apoyar hasta el final a Israel. Sí, ahorita Israel, de acuerdo a la Biblia, en Apocalipsis 11, se convertirá en Sodoma y Gomorra y será completamente mundano Israel. Así que el gobierno, ¿verdad?, de Israel, ahorita Tel Aviv, van a hacer el festival donde se van a unir todo el movimiento transgénero de gays ahí en Tel Aviv y se convirtió en el centro actualmente de la peor degeneración del mundo. Así que Israel actualmente es un centro. Por eso mismo, cuando venga la tribulación, van a caer 21 juicios sobre Israel, imaginémonos, precisamente por la degradación a la que han llegado. Sin embargo, a pesar de esto, ahí mismo tiene Dios un remanente. Hay un grupo, ¿verdad?, como en la iglesia cristiana. No todas las iglesias están llenas de cristianos. Tal vez la mitad de cada iglesia es cristiano y las iglesias están llenas de gente que no se han arrepentido ni tienen tampoco el nacimiento espiritual, que van a quedarse en el arrebatamiento de la iglesia. Lo mismo le va a pasar a Israel. Hay miles de judíos que se van a condenar, pero son pocos los judíos
que van a aceptar a Jesucristo. Pero Dios no puede violar su pacto de la tierra que le dará a Israel finalmente, la tierra en el reino milenial. También a través del YouTube preguntan aquí, Pastor Alducin, los judíos esperan dos Mesías, Ben Yosef, Ben David. ¿Cuál habla la Biblia en el final de los tiempos? Sí, los judíos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? El Mesías que ellos esperan, nunca se imaginaron que fuera Jesucristo. Inclusive, si ellos leen Isaías 53 o leen el Salmo 22, donde habla claramente la crucifixión de Cristo, e Isaías 53, el siervo de Dios sobre el cual los pecados de tu vida y de mi vida fueron puestos, Israel dice que estos pecados fueron puestos sobre ellos, sobre la nación de Israel, y que la nación de Israel es de alguna manera el redentor del mundo, ¿verdad? Entonces esto es absurdo completamente. Por eso están tan engañados. Dice la Biblia en 2 Corintios 11 que cuando los judíos se conviertan, el velo que tienen en su mente se les caerá. Mientras un judío no se convierta y acepte a Jesucristo, vivirán ciegos y se convertirán en enemigos totalmente del pueblo cristiano y de Dios. Así en segundos, el libro, el Testamento de Salomón, su contenido es cierto, ¿lo recomiendas? Nancy pregunta. Bueno, hasta este momento no he oído tal testamento de Salomón, no sé de cuál están hablando. Okay. No he oído de ningún testamento de Salomón. Bueno, entonces, gracias doctor, nuevamente por acompañarnos otro miércoles, qué bendición. Y gracias a ustedes también por permitirnos estar en su casa. Gracias, Robert. Y nos vemos mañana, si lo permite, nuevamente en el programa Aquí Entre Nos con Pregúntele al Pastor. Chao. Bendiciones.